Qué bueno que estás por aquí, qué bueno que tú estás viendo este video en YouTube, qué bueno que te conectaste con nosotros. GC Vida, Jesucristo Vida. Este es un canal de edificación, un canal de bendición, un canal de aprovecho, un canal que en verdad Dios lo puso en nuestro corazón para ser de bendición para tu vida, para que tú puedas escuchar la palabra de Dios por estos medios, reflexiones y consejos que Dios pone para nuestra vida, para seguir adelante. Estoy muy feliz, muy contento de que hoy me puedo sentar aquí y puedo hablarte, puedo conversar, puedo decirte algunas cosas. Yo sé que tú no me puedes hablar porque estás de aquel lado, pero me puedes escribir en los comentarios. Y hoy quiero hablarte de un tema que en verdad lo necesitamos. Necesitamos conversar, hablar sobre una palabra que Dios nos da a nosotros eh, para nosotros seguir adelante. Así es, mis amigos, en este episodio quiero hablarte directamente al corazón. ¿Por qué al corazón? Porque allí en el corazón se guardan muchas cosas, se guardan las emociones, los pensamientos, muchas cosas guardamos allí. Y en verdad, ahí en el corazón hay cosas que no son fáciles. Pero déjame decirte que Dios te dejó una promesa clara. Hay una palabra clara que Dios le dio a Josué a través de Moisés. Y yo quiero compartirla contigo en este día. Yo sé que la palabra de Dios siempre es buena, siempre llega bien. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos para el día a día. Y hoy quiero hablarte de esa palabra que se encuentra en el libro de Josué, Josué 1, del 6 al 9. Cuando Dios a través de Moisés dice esta palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué quiero hablarte sobre este tema de esforzarte y ser valiente? Hoy tú vas a descubrir cómo superar el miedo, salir de esa zona de confort y caminar hacia ese propósito que Dios tiene para ti, para con tu vida, para que puedas desechar toda tiniebla y todas esas cosas que quiere paralizarnos. Y hoy quiero hablarte sobre ese tema, esfuérzate y sé valiente. Esa es la clave para romper el miedo y alcanzar lo que Dios tiene para contigo, para conmigo, para cada uno de nosotros. Qué bueno es el Señor. Míralo ahí. Josué 1, del 6 al 9. Dice así, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien repartirá a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Y en el 7 dice, pero tú tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te doy, que te dio mi siervo Moisés. No te aparte de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrá éxito y todo lo que emprenda. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúe de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así hará prosperar de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmaye, que yo soy tu Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vaya. Discúlpame que estoy lindo medio mal hoy porque tengo la vista un poco, no muy buena, y hace unos días que me cambié los lentes. No sé si están notando, estos lentes son como diferentes. Y mis ojos se están acostumbrando a ello. Pero me gustan, me siento contento. Había que cambiarlo, ya los otros, yo tenía casi 3 años con ellos. Y estaba muy arrayado, muy feito. Seguimos aquí, qué bueno, estamos contentos. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra gancho, la palabra que nos ministra, la palabra que nos habla al alma y al corazón. Es esfuérzate y sé valiente. Fíjate que en ese momento dado que ya Moisés, ya Dios le había dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida, pero entonces estaba Josué. Y tú dirías, pero Josué casi no se menciona en la Biblia. ¿Cómo fue que Josué salió de repente? Si era Aarón que iba a estar con Moisés, si era Aarón que iba a hablar por Moisés ante el faraón. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Acuérdese que Aarón se quedó con el pueblo haciendo idolatría, haciendo unos becerros de oro y una cuanta cosa. Dios no estaba contento con Aarón ni con el pueblo. Entonces ya Moisés era de alta edad, ya estaba viejo. Entonces ya Dios tenía un plan, porque Dios siempre tiene un plan para con nuestra vida. Entonces Josué era un joven fuerte
que era fiel al líder que era Moisés. Fíjense que en el monte allá arriba, cuando Moisés subió allá a recibir los 10 mandamientos, las 2 tablas, quien estaba ahí al lado de él todos esos 40 días, si no me equivoco, todos esos días, era Moisés, era Josué que estaba ahí. ¿Qué te parece? Cuando tú tienes una persona que está contigo ahí empujando y todo, ¿a quién tú vas a buscar? Al que está contigo, al que ya tú conoces, al que se ha esforzado contigo, el que te ha apoyado desde el principio. Tú no vas a coger otra persona que nunca ha estado ahí o que de repente que está contigo pero no te apoya, no te ayuda, no te empuja. Dios sabe lo que hace, mis amigos. Dios escoge a Josué, un hombre joven. Gloria a Dios. Y le dice, fuérzate y sé valiente, que así como tuve con Moisés, estaré contigo. No desmaye, óyeme, no tenga miedo. Y le dice, y nunca se aparte este libro de la vida. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Medite en ella de día y de noche y tus caminos serán prosperados. Wow, esto es poderoso, amigo. Mire, la palabra de Dios es tan rica, es tan abundante, es tan buena, que déjame decirte que si nosotros la leemos, la escuchamos y la ponemos en práctica, fíjate que esa palabra nos va a ser un camino bueno, un camino de prosperidad espiritual y también terrenal, un camino de bienestar. Y le dice, y no se aparte nunca de ti este libro de la vida, medite en ella de día y noche y tus caminos serán prosperados. Si nosotros meditáramos en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Dios nos dice a nosotros, nuestros caminos fueran mucho mejor. Créeme, diéramos más fruto, la cosa fuera mejor. ¿Por qué? Porque Dios actúa por su palabra. Dios, dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Fíjate que pasan los años, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 20. Y la palabra de Dios sigue igual. Pasan tiempo moderno, cosas cambian. Y al contrario, la palabra se multiplica porque ahora la tenemos hasta en los celulares, que antes no estaba en los celulares. La palabra sigue creciendo. Por más que quieran desaparecer la palabra de Dios, la Biblia, no van a poder. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene fin y nunca se termina. No se casea. Porque la palabra de Dios es Dios. Es su palabra, es lo que sale de su boca. Y está escrita en este libro, miren, en este libro de la vida, dice. Está escrito aquí la palabra de Dios. Está escrito, pero la palabra nunca va a escasearse porque es Dios. Es su propia palabra. Qué bueno sea el Señor. ¿Cuántas veces te ha frenado porque el miedo te grita que no podía? Hoy vengo a recordarte lo que Dios te dice. Esfuérzate y sé valiente. Y no es una sugerencia, es un mandato de Dios. No es una sugerencia, amigo mío. Dios nos manda que nosotros nos esforcemos, seamos valientes. ¿Qué pasa cuando tú te esfuerzas? Te levantas quizá a las 5 de la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Y estamos en un grupo de oración que nos conectamos a las 6 de la mañana a orar, de 6 a 7. Eso es un esfuerzo, amigo. En contra del cuerpo. Uno quiere seguir durmiendo, uno quiere seguir. Pero ¿qué pasa? Yo me levanto a esa hora, a las 5 de la mañana, para hacer mi cafecito, para orar, para hablar con Dios, gloria a Dios. Pero después me conecto a las 6 a orar otra vez con un grupo de amigos, con un grupo de la iglesia, a orar, interceder, a pedir, a hablar con Dios. Entonces, ¿qué acontece? Que después de ahí me voy a las 7 de la mañana a trabajar. Me voy a trabajar y regreso otra vez en la mañana porque tengo un trabajo guiando. Yo guío una guagua escolar y regreso. Y entonces ahí vengo, cojo un descanso, me pongo a meditar, a hablar con Dios. Pero eso es esfuerzo, amigo. Cada vez que te esfuerzas, eso trae una recompensa. Mira, las cosas te van a venir, sí, te van a venir. Dios es misericordioso. Pero hay cosas que no te vienen así por así, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Para comer, tú tienes que comprar la comida, sea cruda o ya cocinada. Y tienes que esforzarte a cocinarla, a lavar los alimentos con agua, a prepararlos, a sazonarlos, cocinarlos para después comértelo. Es una lucha. Se coge lucha. Qué bueno cuando tú vas a un restaurante y te sirven y te ponen la comida ya hecha ahí. Eso es sabroso, eso no tiene precio. Pero mira, para tú comer tienes que trabajar. Porque dice la Biblia de Dios que el que no trabaja, que no come. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te esfuerzas con el sudor de tu frente, trabajas y te esfuerzas, tú eres digno de tu salario, tú eres digno de tener por lo que tú trabajaste. Dios es bueno. Entonces, ¿qué significa realmente ser valiente y esforzarse?
basado en Josué del 1 al 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar del miedo. Ese valiente que pasa por encima del miedo y dice, ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Que pasa por encima del miedo y se esfuerza. Ese es el valiente. Valiente no es el que no tiene miedo, como te decía. El miedo es el gran ladrón del sueño. El que tiene miedo, mira, se le paralizan todo lo que quiere esforzarse, todo lo que quiere hacer, tu sueño, lo que tú quieres realizar, lo que tú deseas, tu anhelo. El miedo se lo roba todo. El miedo es el ladrón del sueño. El miedo es el ladrón del propósito. ¿Cuánta cosa no has dejado de hacer por el miedo? Entonces, ¿cómo tú puedes identificar ese miedo? ¿Cómo tú puedes manejarlo en tu vida? Te voy a dar unos puntos. La clave práctica para manejar ese miedo es esforzarte y ser valiente. Fíjate que era un grupo, era una gente, era un pueblo muy grande. Y como tú, este joven quizás no tenía toda la experiencia de la vida. Él veía lo que Moisés hacía, claro que sí, y adquirió experiencia. Supo hacer lo que Moisés hacía, sí, puede ser, no sé, porque la Biblia no me lo dice. Pero, óyeme, pero no tuvo miedo. Dios le decía, yo voy a estar contigo hasta el fin, yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero, ¿qué era lo que Dios estaba diciendo? ¿Qué decía Dios ahí? Era que Dios lo estaba encomendando para lo que venía, para el pueblo de Israel. Y tenía que haber un líder que llevara a ese pueblo a la tierra prometida, porque no iban a entrar solos. Tenía que haber un líder que lo dirigiera a ese lugar. Y Moisés era el hombre. Moisés era el hombre al principio, pero después vino lo secundó Josué de parte de Dios. No sé si esa es la palabra correcta. Disculpen con mi español, que tengo mi lucha yo. Pero ¿qué sucedió? Lo sustituyó. Esa es la palabra más correcta. Disculpen, parece que el video aquí como que se me quiere dañar. Ahí estamos. ¿Quién fue ese? Josué. Entonces, ¿qué pasó? Que él se llenó de valentía. Pero escúcheme esto. Dios sabe por qué no dice la cosa. Porque déjeme decirle que después que comenzaron la caminata, que él comenzó la caminata con el pueblo, ¿qué le aconteció a él? Que se encontraron con tierra de gigantes. Se encontraron con gente rebelde, gente matones, ladrones, de toda gente mala en el camino. Se encontró con toda esa gente, pero Dios le prometió estar con él. Eso es lo bueno, mire, cuando usted confía en la palabra de Dios, en lo que Dios te dice, mira, puede ser que tú vayas por lugares pedregosos, por lugares difíciles, lugares que nadie por ahí, nadie camina, pero sabe que cuando tú le crees esa palabra a Dios, mira, se ve el miedo, se van las dudas, las circunstancias adversas se ponen a tu favor. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te promete una palabra y tú se la has creído. Ahí que está la clave, cuando tú le crees a Dios y tú dices, ¿sabe que Dios está conmigo porque Él me lo está prometiendo? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo identificar ese miedo? ¿Cómo podemos manejarlo en nuestra vida? La clave práctica para tú esforzarte y ser valiente es rodearte de gente que te impulse, no que te frene. Es una clave muy buena. Porque fíjate que Josué, cuando llegó a una tierra que era de gigante, él envió espías. ¿Y qué pasó con esos espías? Que dijeron, no se puede, José, no se puede, esa tierra es de gigante. Pero hubieron unos que dijeron, sí se puede, sí se puede. Mira, con un amigo que te diga sí se puede, ya eso es suficiente para tú organizar lo que tú quieres hacer. Para tú levantarte con fuerza. Eso es más que suficiente. Con una persona que te diga sí se puede. Bendito Dios. Entonces, seguimos aquí. Entonces, ¿cómo frenar el miedo? Tomar acciones aunque sea con miedo. Recordar promesas de Dios en momentos de debilidad. Toma acciones porque si Dios te dice que te esfuerce, que sea valiente, porque Dios te está prometiendo que va a ir contigo. Tú no vas a pelear esa batalla tú sola. Mira David lo que pasó. David venció al Goliat. ¿Pero por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Tú tienes que saber
que si tú le creíste a Dios, Dios está contigo porque hay promesa, hay palabra de Dios. Ahora, si tú no le crees, es otro asunto. Es otro asunto. Pero cuando hay promesa de Dios y tú le crees a Dios, mira, eso se cumple porque se cumple. Entonces, tomar acciones que sea aunque sea con miedo. Recordar promesas de Dios en momentos de debilidad. Recordar la promesa, la palabra de Dios. Entonces, testimonio, un ejemplo, historia. Gloria a Dios, de gente en la Biblia. Esas historias, esos testimonios que están ahí, eso te ayudan. Por eso es bueno leer la palabra de Dios en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles. Entonces, hay gente, escúchame esto, que te van a lanzar al vacío. Pero hay otra gente que confían en Dios. Y Dios se mueve a través de ellos y tú ves la mano de Dios obrando a través de personas que Dios te pone, personas clave. Eso hace el Señor. Dios a mí me ha puesto gente clave. Mira, que me han ayudado a seguir adelante. Personas que me han dicho, estamos contigo. Confía, estamos contigo. Y eso es bueno cuando hay una persona que te abraza, que te dice, sabes que yo he creído en ti. Yo he creído en ti. Yo creo en ti y sigue para adelante. Hay proyectos, mi amigo, que no se dan por el miedo. Y hay proyectos que no se dan porque tú no te esfuerzas. Tienes que esforzarte y creerle a Dios. Bendito Dios. Entonces, la razón por la que sigue estancado es porque no te has esforzado como debe ser. Te falta lo que Dios te manda a hacer. Esforzate y sé valiente. Por eso muchas veces nos estancamos. Dios ya te habló, pero tú sigues dudando. ¿Hasta cuándo, amigo, amiga? ¿Hasta cuándo? Vamos a creerle a esta palabra Josué 1:9. Josué del 1 al 9, que dice, esfuérzate y sé valiente. Esa es la clave que Dios te da en este día, esa es la palabra, para vencer al miedo y para salir de ese miedo con todo esfuerzo y con la ayuda de Dios. Así que, amigo, tú que estás viendo este video, si te gustó, dale una manito arriba, compártelo para que más personas lo sigan viendo. Palabra, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. No tenga miedo, dice el Señor. No tenga miedo. Vamos por más. Dios te bendiga mucho.